7 tipos de personas que no serán salvadas según la Biblia. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios, siendo amor infinito, decide no salvar a algunas personas? Esta es una de las preguntas más profundas que han resonado a lo largo de la historia. Si Dios es amor, ¿por qué algunos no pueden entrar en su reino? La respuesta se encuentra en la Escritura, donde Dios revela que su amor no está separado de su justicia. Hoy vamos a explorar un tema crucial que puede cambiar el rumbo de tu vida. Hablaremos de las 7 categorías de personas que, según la Biblia, no heredarán el reino de Dios. Estas no son simples advertencias, sino realidades espirituales que determinan el destino eterno de cada ser humano. Escucha atentamente, porque este mensaje no es casualidad. Dios te ha traído hasta aquí para que reflexiones sobre tu vida, para que examines tu corazón y tomes la decisión más importante que jamás harás. Tal vez pienses que la salvación está garantizada solo por creer en Dios o por llevar una vida aparentemente buena. Pero la Biblia es clara en que hay condiciones para entrar en su reino. No hay mayor amor que el de Dios, pero su amor también es santo y justo. No puede tolerar el pecado ni la rebelión. Jesús mismo nos advierte: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No se trata solo de palabras, sino de obediencia, fe genuina y transformación. La salvación es un regalo divino, pero no todos la recibirán. No porque Dios no quiera salvar, sino porque muchos se cierran a su llamado. A través de su palabra, Él nos muestra quiénes son aquellos que se excluyen a sí mismos de su gracia y nos da la oportunidad de cambiar mientras aún tenemos tiempo. Así que prepárate para descubrir si estás en alguno de estos grupos. Si lo estás, hoy puede ser el día en que tu vida tome un nuevo rumbo. Dios te está dando esta advertencia porque aún hay esperanza. Pero la decisión es tuya. ¿Escucharás su voz o seguirás en el camino que te aleja de su presencia? Vamos a comenzar. Iniciamos con el número 1. Los incrédulos. La incredulidad no es simplemente la ausencia de fe, sino una negación voluntaria de la verdad de Dios. Es rechazar el único camino de salvación que Dios ha provisto para la humanidad, Jesucristo. No importa cuán buena sea una persona o cuántas obras haya hecho, si no tiene fe en Cristo, está perdida. La Biblia es clara al afirmar que sin fe es imposible agradar a Dios. No se trata solo de reconocer que existe un ser supremo, sino de confiar en su palabra, en su sacrificio y en su promesa de vida eterna. A lo largo de la historia, Dios ha mostrado su amor, ha dado señales, ha enviado profetas, e incluso envió a su propio Hijo para traer salvación. Pero muchos siguen endureciendo su corazón. El problema de la incredulidad no es solo una falta de información, sino un acto de rebeldía. Es cerrar los ojos ante la evidencia de Dios en la creación, en su palabra y en su obra. Jesús mismo enfrentó esta realidad en su ministerio terrenal. A pesar de haber hecho milagros delante de miles, muchos se negaron a creer en Él. La incredulidad no solo separa al hombre de Dios en esta vida, sino que lo condena a la separación eterna. Dios no rechaza a nadie arbitrariamente, sino que el hombre se autoexcluye cuando elige no creer. La incredulidad es una barrera que impide recibir el regalo de la salvación. La fe es el puente que nos conecta con Dios, y quien decide no cruzarlo, está eligiendo su destino. La Escritura nos da ejemplos contundentes de cómo la incredulidad cierra las puertas de la bendición y de la salvación. Jesús, en un momento crucial, lamentó la dureza de corazón de quienes lo rechazaban. Mas a los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Mateo capítulo 8 versículo 12. Esta no es solo una advertencia, sino una sentencia para aquellos que se niegan a creer. La incredulidad no solo afecta a individuos, sino también a naciones enteras. Israel, el pueblo escogido por Dios, sufrió las consecuencias de su incredulidad al rechazar al Mesías. Jesús lloró por Jerusalén y dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Mateo capítulo 23 versículo 37. El destino de los incrédulos está sellado no porque Dios no quiera salvarlos, sino porque ellos mismos se cierran a la verdad.
La Biblia es contundente al declarar: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Apocalipsis capítulo 21 versículo 8. La incredulidad es un peligro real y tiene consecuencias eternas. Pero aún hay esperanza para aquellos que deciden abrir su corazón. Jesús dijo: el que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. Juan capítulo 11 versículo 25. La salvación está disponible, pero requiere fe. La pregunta es: ¿seguirás negando la verdad o aceptarás el regalo de la vida eterna antes de que sea demasiado tarde? Continuamos con la número 2. Los que buscan otros medios de salvación. El deseo de alcanzar la salvación es una búsqueda natural del ser humano. Desde tiempos antiguos, la humanidad ha intentado encontrar su propio camino hacia Dios, estableciendo sistemas religiosos, filosofías y reglas que prometen vida eterna. Pero la Biblia es clara: solo hay un camino. Y cualquier intento de encontrar salvación fuera de Jesucristo es un camino errado que conduce a la perdición. Uno de los mayores engaños de la humanidad es pensar que la salvación puede obtenerse por medios distintos a Cristo. Hay quienes confían en sus buenas obras, en la moralidad, en la religiosidad o en doctrinas humanas que prometen paz y vida eterna sin la necesidad de Jesús. Pero Dios ha establecido un solo Salvador, un solo mediador, y fuera de él no hay esperanza. Desde el principio, el hombre ha tratado de crear su propio camino hacia Dios. La Torre de Babel es un ejemplo de cómo la humanidad intentó alcanzar lo divino por sus propios esfuerzos, y Dios mismo confundió sus lenguas para deshacer su plan. Lo mismo ocurre hoy en día con aquellos que creen que pueden acercarse a Dios sin pasar por Cristo. La autosuficiencia espiritual es un engaño peligroso que puede costar la eternidad. Dios advierte severamente contra quienes confían en caminos distintos al que Él ha establecido. En Proverbios está escrito: hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Proverbios capítulo 16 versículo 25. Muchos creen estar en la senda correcta, pero su destino final es la separación eterna de Dios. La Escritura también deja claro que no se puede mezclar la verdad de Dios con creencias falsas. En 2 Corintios se nos advierte: ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. 2 Corintios capítulo 6 versículo 16. Dios no acepta sincretismos ni caminos alternativos, porque su verdad es absoluta. El enemigo ha engañado a muchos haciéndoles creer que pueden salvarse a sí mismos, que todas las religiones llevan al mismo Dios o que no necesitan arrepentirse porque son buenas personas. Pero la verdad es inmutable: sin Jesús, no hay salvación. El apóstol Pablo lo expresó claramente: porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. 1 Timoteo capítulo 2 versículo 5. No hay múltiples caminos, no hay diferentes accesos a la vida eterna. Hay un solo puente entre Dios y el hombre, y ese es Cristo. El problema de buscar otros medios de salvación es que coloca la confianza en el lugar equivocado. Algunos creen que por seguir tradiciones religiosas, cumplir rituales o pertenecer a una institución eclesiástica tienen asegurada la salvación. Pero la Escritura advierte contra esta falsa seguridad. Jesús, en su tiempo, confrontó a los líderes religiosos que confiaban en su linaje y en la ley de Moisés en lugar de confiar en él. Les dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan capítulo 5 versículo 39. Otros buscan la salvación en la meditación, en la autosuperación o en creencias místicas, pensando que pueden elevar su espíritu y alcanzar a Dios por su propia cuenta. Pero no hay esfuerzo humano que pueda salvar. Isaías nos recuerda que todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Isaías capítulo 64 versículo 6. Incluso dentro del cristianismo hay quienes creen que la salvación se obtiene por sus méritos o esfuerzos. Pero la Biblia deja claro que por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios capítulo 2 versículos 8 y 9.
El destino de quienes buscan otros medios de salvación es la muerte eterna, porque han rechazado el único camino verdadero. Jesús nos dejó una advertencia innegociable. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Mateo capítulo 12 versículo 30. No hay neutralidad ni atajos en la salvación. Si has estado confiando en tu religión, en tus buenas obras, en tu propio esfuerzo o en doctrinas humanas para salvarte, es momento de reconocer la verdad. Dios ha provisto solo un camino, y si te aferras a cualquier otro, estarás caminando hacia la destrucción. El tiempo de gracia aún está abierto. No te engañes buscando atajos, porque no existen. Hoy es el día para reconocer que solo en Cristo hay salvación y vida eterna. No pongas tu confianza en nada más. Vuelve a Él antes de que sea demasiado tarde. Continuamos con la número 3. Los hipócritas. La hipocresía es una de las actitudes más condenadas en la Biblia. Es una falsedad disfrazada de devoción, una apariencia de piedad que oculta un corazón vacío de Dios. Los hipócritas no son aquellos que luchan con sus debilidades mientras buscan sinceramente a Dios, sino quienes deliberadamente fingen ser algo que no son. Son personas que aparentan santidad, pero su corazón está lejos de Dios. Jesús confrontó con dureza a los hipócritas de su tiempo, especialmente a los fariseos y líderes religiosos. Estas personas conocían la ley, oraban en público, ayunaban, daban limosnas y parecían devotos, pero lo hacían para ser vistos y alabados por los demás, no por amor genuino a Dios. Por eso, Jesús les dijo, «Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí». Marcos capítulo 7 versículo 6. La hipocresía es peligrosa porque engaña no solo a quienes la practican, sino también a quienes los rodean. Un hipócrita se convence de que su religión externa es suficiente, sin darse cuenta de que Dios ve el corazón. La Escritura dice, «Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá?». Jeremías capítulo 17 versículo 9. Un corazón hipócrita puede parecer puro ante los hombres, pero ante Dios está contaminado. Los hipócritas buscan el reconocimiento humano en lugar de la aprobación de Dios. Jesús advirtió sobre ellos, «Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa». Mateo capítulo 6 versículo 2. La recompensa de los hipócritas es momentánea, limitada a la admiración de las personas, pero no tiene valor ante Dios. Uno de los mayores peligros de la hipocresía es que endurece el corazón. Cuando alguien se acostumbra a fingir santidad sin una transformación real, se vuelve insensible a la verdad. Se engaña a sí mismo creyendo que está en el camino correcto, mientras su alma se aleja más y más de Dios. Es por esto que Jesús los comparó con tumbas hermosas por fuera, pero llenas de muerte y corrupción por dentro. Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Mateo capítulo 23 versículo 27. El juicio de Dios sobre los hipócritas es severo, mientras los pecadores arrepentidos hallan misericordia. Los hipócritas que se niegan a reconocer su falsedad recibirán condenación. Jesús lo dejó claro cuando dijo, «El siervo malo dirá en su corazón, mi Señor tarda en venir», y comenzará a golpear a sus consiervos, y aun a comer y a beber con los borrachos. Vendrá el Señor de aquel siervo en día que no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Mateo capítulo 24 versículos 48 al 51. Dios no puede ser burlado. No importa cuántas veces alguien se presente como justo ante los demás. Si su corazón no ha sido transformado, su destino será la condenación. La hipocresía es especialmente peligrosa porque impide el arrepentimiento. Mientras un pecador reconoce su condición y busca el perdón de Dios, el hipócrita se aferra a su mentira, convencido de que no necesita cambiar. El llamado de Dios es a una fe sincera, no a una religión de apariencias, sino a un corazón rendido ante Él. La Escritura dice, «El Señor está cerca de los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu».
Salmo capítulo 34 versículo 18. Dios no busca perfección externa, sino humildad genuina. Si tu vida ha estado marcada por la hipocresía, hoy es el momento de dejar la apariencia y buscar una relación real con Dios. No te preocupes por lo que los demás piensen de ti, sino por lo que Dios ve en tu corazón. Él no rechaza a quienes vienen con sinceridad, pero condena a quienes juegan con la fe. La salvación no es para los que aparentan, sino para los que se rinden ante Dios con un corazón sincero. Continuamos con el número 4. Los autojustificados. La autojustificación es uno de los mayores engaños del ser humano. Es la creencia de que podemos ser aceptados por Dios basándonos en nuestras propias obras, moralidad o comparándonos con otros. Muchos piensan que, porque no han cometido grandes pecados, porque ayudan a los demás o porque son mejores que otros, Dios los salvará. Pero la Biblia es clara. Nadie puede justificarse a sí mismo delante de Dios. Desde el principio, el hombre ha intentado justificarse. Adán culpó a Eva por su pecado. Caín ofreció un sacrificio basado en su propio criterio en lugar de la voluntad de Dios. Y la historia ha demostrado que el orgullo humano busca siempre excusas para no depender de la gracia divina. Pero Dios no mide con la vara de los hombres, sino con su justicia perfecta. Uno de los mayores ejemplos de autojustificación es la parábola del fariseo y el publicano. Jesús describió a un fariseo que oraba de pie, jactándose de sus buenas obras, mientras que un publicano, humillado y reconociéndose pecador, rogaba por misericordia. Y Jesús declaró: Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Lucas capítulo 18 versículo 14. El problema de los autojustificados es que no ven su necesidad de Dios. Creen que su bondad es suficiente, que sus logros los hacen dignos y que su moralidad los pone en ventaja. Pero la Escritura declara: no hay justo, ni aun uno. Romanos capítulo 3 versículo 10. No importa cuánto bien haga una persona, su justicia nunca será suficiente para salvarse por sí misma. La autojustificación lleva a la autosuficiencia y al rechazo de la gracia. Quienes creen que pueden salvarse por sus méritos, en realidad están menospreciando el sacrificio de Cristo. Si la salvación pudiera alcanzarse por buenas obras, ¿para qué murió Jesús? Pero la Biblia afirma: justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo 5 versículo 1. La única justicia válida delante de Dios es la que proviene de la fe en Cristo. Muchos caen en la trampa de la religión sin relación con Dios. Cumplen rituales, asisten a la iglesia, hacen buenas obras, pero su corazón está lejos de la verdad. Piensan que están en el camino correcto, pero la palabra de Dios advierte: porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Romanos capítulo 10 versículo 3. No se trata de cuánto hagamos, sino de en quién confiamos. Jesús confrontó la autojustificación en los líderes religiosos de su tiempo. Ellos cumplían la ley externamente, pero su corazón estaba endurecido. Se creían superiores a los demás y despreciaban a quienes no vivían según sus estándares. Pero Jesús les dijo: Vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime, delante de Dios es abominación. Lucas capítulo 16 versículo 15. Dios no salvará a los autojustificados porque ellos no ven su necesidad de ser salvados. La gracia de Dios solo puede ser recibida por aquellos que reconocen su incapacidad de salvarse por sí mismos. El apóstol Pablo, quien antes confiaba en su justicia propia, reconoció su error y declaró: no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Filipenses capítulo 3 versículo 9. El camino de la autojustificación es un camino de orgullo y engaño. Es la creencia de que podemos pararnos delante de Dios y decir: merezco estar aquí. Pero la única respuesta que nos salvará es reconocer: Señor, ten misericordia de mí, porque sin ti estoy perdido. Si has confiado en tus propias obras, en tu moralidad o en tu religión para salvarte,
Hoy es el momento de humillarte ante Dios y reconocer que solo en Cristo hay salvación. La justicia humana no puede abrir las puertas del cielo, solo la justicia de Cristo imputada por la fe. No seas de aquellos que se aferran a su propia bondad, porque delante de Dios, solo aquellos que confían en su gracia serán justificados. Continuamos con el 5. Los blasfemos. La blasfemia es uno de los pecados más graves en la Biblia. No es simplemente una palabra dicha con ligereza, sino una actitud de desprecio, burla y rebelión contra Dios. Es rechazar deliberadamente su verdad, insultar su santidad y negar la obra de su Espíritu. Mientras que muchos pecados pueden ser perdonados, la Biblia nos advierte que hay una blasfemia que jamás tendrá perdón. Desde los tiempos antiguos, Dios ha dejado claro que su nombre es santo y debe ser honrado. En el Antiguo Testamento, aquellos que blasfemaban contra Dios enfrentaban severas consecuencias. Y el que blasfemare el nombre de Yahvé ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará. Levítico capítulo 24 versículo 16. Dios no toma a la ligera las palabras y acciones que deshonran su gloria. La blasfemia no es solo hablar mal de Dios, sino también atribuirle maldad o negar su poder. En los tiempos de Jesús, los fariseos blasfemaron cuando, al ver sus milagros, dijeron que los hacía por el poder de Satanás. Jesús les respondió con una advertencia que sigue vigente hoy. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Marcos capítulo 3 versículos 28 al 29. Este es el pecado imperdonable, la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? Es el rechazo total, consciente y deliberado de la obra de Dios. Es resistir la convicción del Espíritu, negar la verdad del Evangelio y cerrar el corazón a la salvación. No es un desliz de palabras, sino una actitud de endurecimiento absoluto que lleva a la condenación eterna. El blasfemo no solo se opone a Dios, sino que también arrastra a otros al error. Con palabras llenas de soberbia, cuestiona la existencia de Dios, se burla de su justicia y desprecia su amor. La Biblia habla de aquellos que, en su arrogancia, desafían a Dios con sus labios. Los labios del necio causan contienda, y su boca llama a los azotes. La boca del necio es quebrantamiento para sí, y sus labios son lazos para su alma. Proverbios capítulo 18 versículos 6 al 7. El destino de los blasfemos es terrible. No solo se alejan de Dios, sino que caminan directamente hacia su juicio. En Apocalipsis se describe el fin de aquellos que blasfeman incluso en medio del castigo divino. Y los hombres se quemaron con el gran calor, y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Apocalipsis capítulo 16 versículo 9. El peligro de la blasfemia no solo está en quienes abiertamente rechazan a Dios, sino también en aquellos que con sus acciones niegan su poder. Pablo advirtió sobre aquellos que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. 2 Timoteo capítulo 3 versículo 5. La blasfemia no es solo hablar contra Dios, sino vivir como si Él no existiera. Pero aún hay esperanza para aquellos que han caído en la blasfemia por ignorancia. El apóstol Pablo fue un blasfemo antes de su conversión, pero recibió misericordia. Él mismo lo confesó: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. 1 Timoteo capítulo 1 versículo 13. La diferencia entre un blasfemo que puede ser perdonado y aquel que nunca lo será está en su corazón. Si alguien ha blasfemado contra Dios, pero siente convicción, aún puede arrepentirse. Pero quien rechaza sistemáticamente la verdad y resiste al Espíritu, se coloca en un punto sin retorno. Dios no puede salvar a los blasfemos que endurecen su corazón hasta el final. Quien se burla de Dios, rechaza su amor y desprecia su Espíritu, está eligiendo voluntariamente la condenación. Sin embargo, si hay en tu corazón una chispa de temor y reconocimiento, si sientes que has hablado contra Dios pero deseas su perdón, aún hay esperanza. Hoy es el día de volverte a Él con un corazón arrepentido, porque la misericordia de Dios está disponible para todo aquel que la busca con sinceridad.
Continuamos con el número 6. Los apóstatas. La apostasía es una de las mayores tragedias espirituales. No se trata de alguien que nunca conoció la verdad, sino de aquellos que, después de haberla recibido, la rechazan deliberadamente. Es el acto de apartarse de Dios después de haber sido iluminado, de volver a la oscuridad después de haber visto la luz. La Biblia advierte con seriedad sobre este peligro, porque el destino de los apóstatas es la condenación eterna. Un apóstata no es alguien que lucha con su fe o que pasa por momentos de duda. Es aquel que, con pleno conocimiento de la verdad, la abandona conscientemente, despreciando la gracia de Dios. La Escritura nos advierte: si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Hebreos capítulo 10 versículos 26 al 27. El apóstata es alguien que una vez confesó creer, que pudo haber servido en la iglesia, que pudo haber hablado de Dios, pero que en su corazón nunca fue verdaderamente transformado. Volvió atrás porque nunca entregó completamente su vida a Cristo. La Biblia dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. 1 Juan capítulo 2 versículo 19. Uno de los mayores ejemplos de apostasía en la Biblia es Judas Iscariote. Caminó con Jesús, escuchó sus enseñanzas, vio sus milagros, y aún así, lo traicionó. Su final fue trágico, porque aunque estuvo cerca de la salvación, su corazón nunca fue leal a Cristo. La Escritura dice sobre él: más le valdría a ese hombre no haber nacido. Mateo capítulo 26 versículo 24. Dios es misericordioso, pero la apostasía es un punto de no retorno. La Biblia lo describe con palabras escalofriantes, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Hebreos capítulo 6 versículos 4 al 6. Esto no significa que quien tropieza no pueda ser restaurado, sino que quien conscientemente abandona a Dios con un corazón endurecido, ya no tiene vuelta atrás. El apóstata desprecia la gracia y vuelve a su pecado como el perro que regresa a su vómito. La Escritura es clara: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. 2 Pedro capítulo 2 versículo 20. El juicio sobre los apóstatas será más severo que sobre aquellos que nunca conocieron la verdad. Jesús dijo que la suerte de Sodoma y Gomorra será más tolerable en el día del juicio que la de quienes rechazan su mensaje después de haberlo recibido. Mateo capítulo 11 versículos 23 al 24. Pero, ¿cómo evitar la apostasía? La respuesta es permanecer firmes en Cristo, depender de Él cada día y alimentar nuestra relación con Dios. La Biblia nos exhorta: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Hebreos capítulo 3 versículo 12. La apostasía comienza con la indiferencia, con descuidar la fe, con comprometer la verdad. Dios no puede salvar a los apóstatas porque ellos mismos han decidido apartarse de Él. No porque su gracia no sea suficiente, sino porque han cerrado la puerta a su perdón. Han escuchado el Evangelio, han visto la luz, pero han elegido las tinieblas. Su destino es el juicio, y su condena es segura. Si alguna vez has sentido que te alejas de Dios, hoy es el día para volver. No permitas que la dureza de corazón te aparte de la salvación. Mientras haya vida, hay esperanza. Pero si decides rechazar la verdad de Cristo de manera definitiva, solo te espera la eternidad lejos de Dios. No juegues con tu destino. El tiempo de la gracia aún está abierto, pero llegará el día en que será demasiado tarde. 7. Los muertos. La muerte es el fin de todas las oportunidades. Una vez que una persona ha cruzado el umbral de la eternidad, su destino queda sellado para siempre. No hay segundas oportunidades después de la muerte, no hay vuelta atrás,
No hay manera de cambiar la decisión que se tomó en vida. La Biblia es clara. El tiempo de salvación es ahora, mientras estamos vivos. Muchos viven como si tuvieran toda la eternidad para decidirse por Dios, pero el reloj sigue corriendo. Cada día que pasa es un paso más cerca de la eternidad. Algunos posponen su decisión, creyendo que tendrán tiempo más adelante para arrepentirse, pero nadie sabe cuándo será su último aliento. La Escritura lo afirma de manera contundente. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Hebreos capítulo 9 versículo 27. Cuando la muerte llega, no hay más opciones. No existe un estado intermedio donde las almas puedan expiar sus pecados ni una segunda oportunidad para aquellos que murieron sin Cristo. La idea de que después de la muerte hay una posibilidad de redención es un engaño. Jesús mismo lo dejó claro en la parábola del rico y Lázaro. El rico, al morir, se encontró en tormento y rogó por una oportunidad, pero recibió esta respuesta: entre nosotros y vosotros hay una gran cima establecida, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Lucas capítulo 16 versículo 26. Los muertos que no conocieron a Cristo en vida enfrentarán el juicio final. La Biblia describe esta escena con una solemnidad aterradora. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Apocalipsis capítulo 20 versículos 12 y 15. No hay apelación, no hay argumento válido, no hay excusas. La sentencia es definitiva. Algunos creen que pueden confiar en su religiosidad o en las oraciones de otros después de su muerte, pero la Biblia nunca enseña eso. La salvación es una decisión personal e intransferible que debe tomarse en vida. Jesús enseñó: es necesario que hagamos las obras del que me envió entre tanto que el día dura. La noche viene, cuando nadie puede trabajar. Juan capítulo 9 versículo 4. La noche de la muerte llegará para todos, y solo aquellos que decidieron seguir a Cristo mientras estaban vivos estarán preparados. No importa cuán amado haya sido alguien en la tierra, si murió sin Cristo, está perdido. No hay indulgencias, no hay rezos que puedan cambiar su destino, no hay ceremonias que lo trasladen a la presencia de Dios. El tiempo de gracia termina con el último suspiro. Por eso la advertencia es clara: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Salmo capítulo 95 versículos 7 al 8. Los muertos ya no pueden arrepentirse, pero los vivos sí. Si estás leyendo esto, aún tienes la oportunidad de asegurarte de que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. No dejes pasar el tiempo. No esperes hasta mañana, porque podría ser demasiado tarde. La salvación es hoy, y solo aquellos que han tomado su decisión en vida podrán entrar en el reino de Dios. La pregunta final es: ¿dónde pasarás la eternidad? Porque una vez que la muerte llegue, tu destino será irrevocable. Dios ha extendido su mano de salvación, pero solo en esta vida puedes tomarla. No juegues con el tiempo. Hoy es el momento de decidir. Conclusión y llamado a la reflexión. Después de examinar estas 7 categorías de personas que la Biblia advierte que no serán salvadas, solo queda una pregunta: ¿en cuál de estos grupos estás tú? Esta no es una cuestión trivial, ni un simple ejercicio de reflexión. Es el destino eterno de tu alma lo que está en juego. No hay neutralidad en la salvación. O estás en el camino de la vida, o te diriges al juicio eterno. Dios no rechaza a nadie arbitrariamente. No quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. La Escritura dice: porque no quiero la muerte del que muere, dice el Señor Yahvé. Convertíos, pues, y viviréis. Ezequiel capítulo 18 versículo 32. Pero Él nos ha dado libre albedrío, y la salvación es una decisión personal que cada uno debe tomar mientras tiene vida. Muchos creen que tienen tiempo, que pueden posponer su entrega a Dios. Se engañan a sí mismos, pensando que habrá una mejor ocasión, un mejor momento para arrepentirse. Pero la Biblia advierte con seriedad: no os jactéis del día de mañana, porque no sabéis qué dará de sí el día. Proverbios capítulo 27 versículo 1. Nadie sabe cuándo será su último día en la tierra. Si en tu vida hay incredulidad,
hipocresía, autojustificación, apostasía o cualquier otra actitud que te aleje de Dios, este es el momento para cambiar. No puedes confiar en tus propias fuerzas. No puedes depender de una religión vacía. No puedes aferrarte a la esperanza de una segunda oportunidad después de la muerte. Solo Cristo puede salvarte, y solo aquellos que lo reciben en vida tienen la garantía de la vida eterna. Jesús fue claro cuando dijo: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan capítulo 3 versículo 36. No hay término medio. No hay salvación sin Cristo. No hay esperanza fuera de Él. Hoy Dios te extiende su mano. Si sientes que este mensaje ha tocado tu corazón, no lo ignores. No endurezcas tu corazón. Si aún tienes aliento, significa que Dios te está dando una oportunidad para volver a Él. La Biblia dice: he aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. 2 Corintios capítulo 6 versículo 2. No sigas caminando por senderos que llevan a la perdición. No te conformes con una fe superficial ni con un conocimiento intelectual de Dios. Hoy es el día para tomar una decisión radical, para arrepentirte y rendir tu vida completamente a Cristo. Dios está llamando. ¿Responderás o seguirás ignorando su voz? El tiempo de gracia no durará para siempre. La puerta sigue abierta, pero no lo estará eternamente. Decide hoy. Entrega tu vida a Cristo y asegura tu eternidad en la presencia de Dios. No hay decisión más importante que esta. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, déjame tu comentario y dime qué parte te impactó más. También comparte este video con alguien que necesite escuchar esta verdad, porque podrías estar siendo un instrumento de Dios para transformar su vida. Y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir más contenido que fortalecerá tu fe y te acercará más a Dios. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga.